¿Quiere decir que no tienen alimento para mañana?, farfulló el varón egipcio. Así es, repuso Lilian. ¡Qué terrible!, exclamó él. ¿Cómo?, exclamó él. ¿Podrá dormir esta noche? Una de las niñas mayores que oyó la conversación se echó a reír y dijo: bueno, mamá nunca tiene comida para mañana y no por eso pierde el sueño. Lilian Thrasher, 1887-1961. Cuando Lilian Thrasher fundó el primer orfanato de Egipto, algunos pensaron que una mujer estadounidense sola, sin recursos ni apoyo económico, con seguridad sería asesinada o se moriría de hambre. Pero Lilian, segura de la guía divina, fue fiel a su temprana promesa a Dios. Si puedo hacer algo por ti, házmelo saber y lo haré. En medio de situaciones de pobreza, guerras y epidemias letales, Lilian afrontó cada día con un corazón confiado, ejemplificando la vida que ella esperaba que un día vivieran sus hijos en sus hogares. Durante 50 años de avatares, la Madre del Nilo cuidó de miles de niños necesitados, con una fe inquebrantable en el Dios que ciertamente se preocupaba de los huérfanos. Peligro en la oscuridad. Capítulo 1. Lilian Thrasher contó las cabezas una vez más, pero se quedó atónita cuando puso la mano sobre la cabeza del último niño. ¿Cómo puede ser?, se preguntó angustiada. Faltaban 2 de los pequeñitos. Su corazón le empezó a latir violentamente al percatarse del posible olvido. Tengo que ir a rescatar a los 2 niños que faltan y asegurarme de que todos estén aquí, dijo Lilian, volviéndose hacia Wadea, una de las niñas mayores. No dejes que nadie entre. Llamaré 3 veces cuando llegue. Vuelva, gimió la adolescente. Mamá, no puede salir por ahí, la matarán. Quédese aquí. ¿Qué vamos a hacer sin usted? Dios me protegerá. Tengo que ir a rescatar a mis bebés, dijo Lilian mientras se recogía su falda. Ora por mí y por los niños. No deben hacer ruido. Lilian se detuvo detrás de la puerta del viejo horno de ladrillos, en el que se escondían con los 107 niños de su orfanato. Los ruidos de las balas sonaban una y otra vez. 2 balas impactaron contra los ladrillos de afuera mientras ella dudaba. Esperó otros 30 segundos. Oyó llorar en la distancia y después más disparos. Ahora o nunca, se exhortó Lilian a sí misma. Señor, ayúdame a encontrar los niños y a volver con vida. Oró al tiempo que abría el cerrojo de la puerta y se escurría para salir. Hacía una hermosa noche de luna. Normalmente la habría disfrutado. No obstante, esta noche, en Asiut, Egipto, en el año 1919, todas las sombras parecían de mal agüero. Cada chasquido de hoja era una amenaza. Lilian salió poco a poco sin hacer ruido hacia el edificio del dormitorio principal. ¿Cómo podrían haber sido olvidados?, se iba preguntando mientras avanzaba despacio. Cada niño pequeño del orfanato tenía asignada una niña mayor que lo vigilaba y Lilian insistía en hacer ensayos de emergencia con los niños una vez al mes. Pero a la hora de la verdad, algo había fallado. Una de las niñas debía haber sido presa del pánico y lo más normal es que hubiese corrido para salvarse. Lilian no podía echárselo en cara. Una cosa era hacer un ensayo y otra distinta ver hombres extraños con rifles montados asaltando tu casa. La campana de la escuela había sonado la alarma y los niños,
Las viudas y el personal tuvieron menos de 2 minutos para refugiarse en el viejo horno de ladrillo, la estructura segura más cercana al orfanato. A lo hecho pecho, dijo Lilian, palpando las llaves de la puerta. Miró a través del río Nilo hacia Shute, donde algunos barrios de la ciudad estaban ardiendo. Las llamas anaranjadas se reflejaban en la superficie del río, dando la sensación de que también las aguas ardían. Entonces, introdujo la llave en la cerradura e hizo una breve oración, echándose a correr. Señor, ayúdame a encontrar a los niños que faltan antes que lleguen los intrusos. Dentro del orfanato, Lilian subió las escaleras de 2 en 2, abrió todas las puertas y buscó frenéticamente por las habitaciones alguna señal de vida. Por fin las encontró. 2 niñitas acurrucadas en la esquina de cuna, lloriqueando. Acalló Lilian, tomando a una niña en cada brazo y dirigiéndose hacia la puerta. Mamá necesita que estén muy calladitas, les dijo mirando detrás de la puerta y respirando hondo. Tenía que volver a la seguridad del horno de ladrillo, pero esta vez transportaba 2 niñas pequeñas. Se ajustó el cuerpo de las pequeñas a las caderas y echó a correr. Una nube cubría ahora la luna y el cielo nocturno se había oscurecido bastante. Lilian respiró con alivio. Los intrusos podían tener armas, pero ella tenía ventaja sobre ellos porque conocía cada centímetro de la propiedad, tanto de día como de noche. Como a unos 50 metros del edificio, la sangre de Lilian se congeló. Oyó que alguien le gritaba: «¡Deténgase! ¡Deténgase!», pero Lilian siguió corriendo. «Inglés, inglés», dijo el hombre. «Por aquí». Lilian oyó otro sonido en la oscuridad y después unos pies que corrían. De pronto sintió un soplo de aire caliente muy cerca de su oreja derecha. Las manos le temblaron cuando se dio cuenta de que era una bala. Le gritaron. Se tiró al suelo instintivamente, intentando proteger a las niñas de los impactos, mientras rodaba de costado por una zanja seca de riego. Un dolor agudo le traspasó el tobillo, se lo había torcido. Trató desesperadamente de hacer caso omiso al dolor y de volver su atención a las niñas. Puso gentilmente una mano sobre la boca de cada niña para hacerles saber que tenían que guardar silencio. Con un solo ruido ahora y serían descubiertas y abatidas. Dio gracias a Dios en silencio por la zanja del riego que les proporcionó refugio de los disparos y un hueco donde esconderse. Todos los sentidos de Lilian se mantenían en alerta mientras permanecía tumbada en la zanja. 2 pares de pisadas pululaban cerca, deteniéndose como a 10 metros de ella. «Tienen que estar por aquí, cerca», dijo una voz en árabe. «Espero que sea yo quien acabe con ella», intervino una segunda voz. «Egipto no necesita mujeres inglesas entrometidas». Lilian le oyó escupir en el suelo. «Estos hombres del norte creen que soy inglesa», pensó Lilian mientras un escalofrío le recorría la espina dorsal. Egipto se estaba rebelando contra sus señores británicos e intentando librar al país de todo lo que fuera inglés. Pero Lilian no era inglesa, era estadounidense. Los egipcios no tenían nada contra los estadounidenses, pero se había atizado tanto odio en los últimos meses que eran capaces de matar a cualquier extranjero. La niñita en el brazo derecho de Lilian gimoteó y los hombres dejaron de hablar. Lilian contuvo el aliento y se arrastró hasta el fondo de la zanja. Temió que los hombres oyeran los fuertes latidos de su corazón. En ese momento,
Una voz ronca llamó a los dos hombres. «Vengan aquí». Los hombres vacilaron un instante, descansaron sus rifles sobre los hombros y se alejaron. Lilian contuvo la respiración hasta que el ruido de las pisadas cedió. Los hombres se alejaron del horno hacia el río Nilo. Lilian emitió un suspiro de alivio. Esperó todo un minuto después que los hombres hubieran desaparecido por completo en la oscuridad antes de apartar las manos de las bocas de las niñas. Trepó por la pendiente de la zanja y se dirigió hacia el horno tan deprisa como pudo. Su tobillo torcido le produjo un intenso dolor por su costado derecho, pero Lilian se obligó a seguir adelante. A los pocos minutos se encontraba a salvo dentro de los gruesos muros del viejo horno, rodeada de todos sus niños, gozosos y confortados por su retorno. Después de recuperar la respiración, Lilian se preguntó qué hubieran pensado sus amigos en los Estados Unidos si la hubieran visto en este momento. Desde luego, ella les había dicho que iba a servir al pueblo egipcio, pero nunca se imaginó que un día estaría evitando balas y arriesgando voluntariamente su vida por salvar a los huérfanos. Nada de lo vivido en su niñez o en sus años adolescentes había dado a Lilian la menor pista de la vida de aventuras que le esperaba. Capítulo 2. En busca de algo. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó la joven Lilian Trasher, de apenas 17 años, fijándose en el asiento junto a la ventanilla, en la mitad del vagón. «Por supuesto, querida», replicó una mujer de edad mediana sentada en el asiento que daba al pasillo. «¿Viaja sola?». Lilian asintió. Era su primera gran aventura lejos de casa e intentaba saborear cada detalle. Lilian colocó su bolsa de lona en su regazo. Dentro llevaba lápices y dibujos que esperaba que le proporcionaran un empleo en el periódico Georgian de Atlanta. Lilian respiró profundo y estiró sus largas piernas. Los zapatos nuevos que su padre le había comprado para el viaje le apretaban los pies. Al cabo de poco el tren silbó y el maquinista gritó: «Pasajeros al tren». Lilian bajó el cristal de la ventanilla y se asomó con la esperanza de ver a su madre y a su padre. Estaban entre el gentío. Por un instante sintió lástima de ellos. Solo tenía una hermana llamada Jenny, que se había trasladado del oeste, más concretamente a Long Beach, California. Jenny era estenógrafa y había ganado allí el dinero suficiente para adquirir una casita al lado del mar. En ese mismo instante, Lilian se disponía a partir y abrirse camino por el mundo. De ahora en adelante, sus padres vivirían solos en Asheville, California del Norte. La joven vio a su madre ondeando un pañuelo cuando el tren empezó a avanzar casi imperceptiblemente por la estación. Por fin emprendía su ruta. Cuando el tren fue ganando velocidad, Lilian pensó en las semanas que tenía por delante. Tomó el tren en dirección a Brunswick, en la punta sureste de Georgia, para visitar a unos buenos amigos. Hasta un año antes, Lilian y su familia habían vivido en esa localidad. Entonces su padre trasladó a la familia a Asheville para conseguir un mejor empleo. Desde Brunswick se dirigía al noreste, hacia Atlanta, para aspirar a un empleo de dibujante para el diario Georgian.
Le estaba sucediendo a Lilian tantas cosas buenas que apenas se le podía creer. Imagínate, se dijo a sí misma, en 3 meses podrás ser una chica independiente con dinero para comprarte sombreros o alguna joya. Bueno, podría incluso ahorrar algo de dinero para hacer un viaje en tren hasta California. ¿Hacia dónde va?, interrumpió una voz los sueños de la joven. Lilian miró a la mujer sentada a su lado. Tenía una Biblia abierta sobre su regazo. Le sonrió. Voy a Brunswick de visita y después a Atlanta, en donde espero instalarme. ¿Se va usted a casar allí?, inquirió la mujer. Oh, no, exclamó Lilian. Espero poder conseguir un empleo en un periódico. Ay, Dios mío, dijo la mujer meneando la cabeza. Supongo que estamos en 1905, pero ¿cómo es posible que las jovencitas salgan solas a buscar trabajo? ¿Cree que podrá arreglárselas? Espero que sí, respondió Lilian. He dibujado desde que era pequeñita y mi madre tiene una amiga en Atlanta con quien puedo quedarme hasta que me establezca. Hizo una pausa. A propósito, me llamo Lilian Trasher. Discúlpeme, olvidé presentarme. Yo soy Mattie Perry, señorita Mattie Perry. Aunque nunca lo adivinaría si supiera los niños que tengo en casa. Encantada de conocerla, señorita Perry. ¿Cuántos niños? Mattie se echó a reír. El último recuento sumó 100, pero el Señor sigue trayendo más y más. Dirijo el orfanato de la fe en Marion, Carolina del Norte. ¿Ha oído hablar de él? No he oído nada, respondió Lilian. Hábleme de él. Mattie cerró la Biblia, la introdujo en su bolso de mano y se recostó. Bueno, es una de esas historias difíciles de contar. No hay 2 días iguales. Yo soy directora del orfanato, pero el Señor suple todas nuestras necesidades. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Lilian. Es muy sencillo. No tengo tiempo de ir a recaudar dinero mientras atiendo las necesidades de tantos niños. Así que oramos y el Señor nos envía dinero y provisiones. Él nunca nos ha fallado. No tengo dinero para comprar comida para la cena de mañana, pero llegará. Mattie fijó sus penetrantes ojos marrones en Lilian. Es cuestión de vivir por fe, hija. No hay límite a lo que una puede hacer si sigue el llamamiento de Dios y confía que Él se ocupe del resto. ¿Conoce usted al Señor? Sí, dijo Lilian. Acepté a Jesús en mi corazón en una reunión de oración en casa de unos vecinos. De hecho, ellos son la familia que voy a visitar en Brunswick. A usted le encantaría conocer a Anna Manson. Ella habla con usted de la confianza en Dios y cosas por el estilo. Yo no creo que sucedan cosas a los hijos de Dios por casualidad. ¿Y usted? Yo creo que hoy debíamos viajar juntas y que yo debía contarle lo del orfanato. Es más, tengo mucha necesidad de una asistenta. ¿Por qué no se viene usted a vivir conmigo y me ayuda a cuidar de los niños? Podría estudiar la Biblia en su tiempo libre. Lilian miró a través de la ventanilla. ¿Qué podía decir? Hacía solo 10 minutos que había conocido a esta mujer y de golpe y porrazo la estaba invitando a cambiar el plan de su vida para irse a trabajar a un orfanato. Hubiera querido echarse a reír a carcajadas, pero estaba demasiado bien educada para hacer tal cosa. En vez de eso respondió: gracias por la oferta, lo pensaré. A veces hay que actuar más que pensar, replicó Mattie. Pida al Señor que dirija sus pasos. Eso es
lo que tiene que hacer. Supongo que tiene razón, dijo Lilian, alegrándose de que el tren parara en la próxima estación. Matty recogió su bolso y se levantó. Tengo que bajarme aquí. Voy a recoger a un niño cuya madre murió de fiebre en primavera y cuyo padre ya no puede cuidarlo más. Se inclinó y golpeó suavemente la mano de Lilian. Recuerde mi oferta, querida. Es el orfanato de la fe en Marion, Carolina del Norte. Cosas más extrañas han sucedido. Estaré orando por usted. Gracias, masculló Lilian. Lo recordaré. El orfanato de la fe en Marion, Carolina del Norte. Nadie ocupó el asiento de la mujer, de modo que Lilian quedó completamente sumida en sus pensamientos. El eco de las palabras de Matty: no hay límite a lo que una puede hacer si sigue el llamado de Dios y confía que Él se ocupe del resto, siguió replicando en sus oídos mientras las vacas y los árboles desfilaban ante la ventanilla. Aquellas palabras inquietaban a Lilian. A veces noto que algo me falta, pero ya tengo un proyecto de vida, se dijo a sí misma. Dios me dio talento para dibujar. A buen seguro, Él espera que lo use. Cuando llegue a Atlanta iré a la iglesia todos los domingos y cuando las cosas se normalicen me ofreceré de voluntaria para enseñar en la escuela dominical. Una vez que Lilian aclaró todos sus extremos en su cabeza, extrajo un cuaderno y un lápiz de su cartera y comenzó a dibujar el interior del vagón. Después de recorrer durante muchas horas la campiña de Georgia, el tren se detuvo en la estación de Brunswick. Lilian reconoció a su antiguo vecino, Ed Manson. La estaba esperando. Le acompañaba una joven. Lilian la miró con más detenimiento y se echó a reír. Era su antigua amiga Gerdie. Cómo había crecido durante el año que habían estado separadas. Apenas podía reconocerla. De pronto Lilian cobró conciencia de sí misma. Ella también había crecido. Ahora medía 1,82 m y como su madre le había permitido recogerse el pelo en el moño en vez de llevar trenzas. Parecía incluso más alta. Lilian asió su cartera y se bajó del tren. Sus nervios desaparecieron nada más al oír la voz de Gerdie. Ellas ya eran jóvenes, pero compartían un montón de recuerdos de infancia por haber crecido juntas. El equipaje de Lilian fue descargado del vagón de cola y colado en el viejo carromato que también recordaba, mientras los caballos trotaban con su reconfortante clic por el camino de tierra que conducía a la granja de los Mason. Lilian repasó gratos recuerdos de los años vividos en Brunswick. Allí estaba el arroyo en el que se bañaban todos los días del verano, las gruesas moras que su amiga y ella recogían para hacer pasteles, y Daisy, el flaco caballo que les transportaba pacientemente por los campos de algodón. Lilian sabía que su familia no siempre había vivido en Georgia. Tenía vagos recuerdos de Boston, donde la familia había vivido lujosamente hasta que la economía doméstica sufrió un revés y tuvieron que trasladarse al sur, a la pequeña granja de Brunswick. Antes de vivir en Boston, la familia Thrasher había vivido un breve espacio de tiempo en el sur, pero Lilian no se acordaba de nada. Lo único que sabía es que había nacido en Jacksonville, Florida. Cuando el carromato dobló una curva, Lilian divisó el viejo árbol en el que Gerdie y ella habían construido muchos escondites. «Estamos aquí», gritó Gerdie. Su madre, Anna Manson, se apresuró a salir a la puerta rodeada como de costumbre por varios de los 6 hermanos menores de Gerdie. Exhibió una amplia sonrisa mientras se secaba las manos en el delantal. «Justo a tiempo de cenar, cariño», dijo, ayudando a Lilian a descender del carromato y dándola
y dándole un abrazo. Dentro de la casa, de aroma familiar del bacon y la sopa casera impregnaban el ambiente. Era bueno encontrarse de nuevo con los Manson. La semana en casa de los Manson pasó volando. A Lillian le encantaba volver a convivir con aquella gran y bulliciosa familia. Amaba especialmente los tiempos que pasaba con Anna Manson. La familia de Lillian era católica, pero de niña no se había atrevido a hablar libremente con sus padres de cuestiones espirituales, pero se sentía atraída por la franqueza de Ana acerca de su fe. Un día antes de marcharse, Lillian se quedó sola con Ana. Los niños más pequeños estaban en la escuela y Erdi había ido con su padre a comprar semilla. ¿Puedo comentarle algo?, preguntó Lillian, sintiendo una extraña timidez. Claro que sí, respondió Ana. Lillian dudó un momento y se lanzó. No sé cómo describir mi problema, si es que es eso, comenzó diciendo. Creo que estoy buscando algo, pero no puedo alcanzarlo. Y además no sé lo que es. Me parece como si faltara algo en mi vida. Ana reflexionó. No es fácil buscar algo cuando una no sabe lo que es. Ojalá pudiera orientarte. Lo único que puedo decirte es que sigas orando. Yo también oraré por ti, pero me da la impresión de que lo que buscas no está lejos. Eso pienso yo, repuso Lillian, pero a veces creo que nunca lo encontraré. Lo encontrarás, cariño, lo encontrarás, dijo Ana. No te alejes de Dios y Él te lo mostrará. Ese mismo día, Lillian dio un largo paseo por el bosque. Sintió menos inquietud después de conversar con Ana. Aun cuando no hubiera descubierto qué era exactamente lo que le faltaba, sabía que estaba en las manos de Dios. El olor de los pinos y el correteo de las ardillas hicieron recordar a Lillian las cientos de veces que había recorrido la distancia que separaba la casa de sus padres de la de los Mason. Después de caminar como unos 20 minutos, llegó a la altura de un árbol caído al borde del camino. Se detuvo a mirarlo. ¿Cómo podían haber transcurrido 6 años desde que se encontrara ante este mismo árbol y se arrodillara para orar? Mirando hacia atrás, le pareció una cosa extraña, pero en aquel momento tenía mucho sentido. Por aquella época había asistido a varias reuniones de oración en casa de los Mason, y aunque no había tenido confianza para orar ni levantar la voz, le atraían aquellas reuniones. Comenzó a leer una Biblia de su madre, y la primera vez que se arrodilló para orar fue precisamente ante el árbol caído. Lillian sonrió recordando lo que había manifestado en aquella oración. De pronto sintió la necesidad de arrodillarse y orar una vez más. Se reclinó en la parte musgosa y repitió su primera oración. Señor, yo quiero ser tuya. Si hay algo que pueda hacer por ti, házmelo saber y lo haré. Las lágrimas le bañaron las mejillas mientras decía esas palabras. Luego añadió, todavía lo sostengo. Amén.
El vigilante.